Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta. Espero que la vida los esté tratando con la gentileza que merecen y que estén experimentando un día radiante, rebosante de energía positiva y oportunidades maravillosas. Yo, como siempre, me encuentro absolutamente eufórico de compartir un nuevo vídeo con ustedes, mi comunidad. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que considero de vital importancia y una resonancia innegable para cada uno de nosotros, la salud mental. Y lo haremos explorando la historia o más bien, la revelación profunda de una figura pública que ha estado, sin duda, en el ojo del huracán mediático, pero que ha demostrado una valentía admirable al abrir su corazón y compartir su verdad con el mundo, el aclamado Can Yaman. Sí, hoy centraremos nuestra atención en Can Yaman, el reconocido actor turco que ha logrado conquistar corazones a lo largo y ancho del planeta. Pero no nos quedaremos en la superficie brillante de su fama y éxito. En cambio, nos adentraremos en las profundidades de su experiencia personal, explorando su lucha contra los desafíos de la salud mental y cómo llegó a un punto de inflexión crucial en su vida. Creo firmemente que su historia, narrada con una honestidad conmovedora y una vulnerabilidad palpable, puede servir como una fuente de inspiración y esperanza para muchos de nosotros que quizás estemos atravesando momentos difíciles o que conozcamos a alguien cercano que esté lidiando con situaciones similares. Quiero dejar absolutamente claro desde el principio que este vídeo no tiene como objetivo juzgar ni criticar de ninguna manera a Can Yaman. Muy por el contrario, mi intención primordial es reconocer y celebrar su valentía al hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y personal, y demostrar cómo su experiencia puede resonar profundamente con la de muchos otros. La salud mental es un tema que debemos abordar con la mayor sensibilidad y respeto posible, y espero sinceramente que este vídeo contribuya a fomentar una conversación más abierta, honesta y comprensiva al respecto. Antes de sumergirnos en la historia, quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán una amplia variedad de contenido, desde análisis de noticias y tendencias actuales hasta reflexiones personales profundas y consejos prácticos para el bienestar integral. Me encanta crear contenido para ustedes y su apoyo continuo significa muchísimo para mí. Así que no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Can Yaman y su lucha valiente por la salud mental. Bien, como les comentaba, Can Yaman, el galán turco que nos ha robado el aliento en series tan exitosas como Erkenci y Dolunay, ha sido tradicionalmente muy reservado con respecto a su vida privada. Sin embargo, recientemente ha decidido romper ese silencio autoimpuesto para hablar sobre un tema que lo ha afectado profundamente y que ha dejado una huella imborrable en su vida, su salud mental. Y es que detrás de esa imagen cuidadosamente construida de hombre perfecto, exitoso y aparentemente invencible, se escondía una realidad mucho más compleja y vulnerable. Can Yaman ha confesado públicamente que la presión implacable de la fama, la constante exposición mediática y las altas expectativas del público lo llevaron a un punto de quiebre devastador. Imaginen por un momento lo que debe ser vivir bajo el constante escrutinio de las cámaras, con cada movimiento analizado meticulosamente y cada palabra interpretada de mil maneras diferentes. Es una presión enorme, un peso inmenso que puede aplastar a cualquiera, incluso a alguien tan fuerte y aparentemente seguro de sí mismo como Can Yaman. Según sus propias palabras, llegó a sentirse al límite, experimentando ansiedad debilitante, estrés crónico y una profunda sensación de soledad que lo consumía por dentro. Se sentía como si estuviera atrapado en una jaula de oro, rodeado de lujos y oportunidades aparentemente ilimitadas, pero incapaz de disfrutar de nada en absoluto. La alegría y la pasión que antes sentía por su trabajo se habían ido apagando poco a poco, reemplazadas por una sensación de vacío existencial y agotamiento extremo. Es de vital importancia recordar que la salud mental no discrimina. No importa cuán famoso, rico o exitoso seas, todos somos inherentemente vulnerables a experimentar problemas de salud mental en algún momento de nuestras vidas. La depresión, la ansiedad y el estrés no son signos de debilidad personal, sino condiciones médicas legítimas que requieren atención profesional y tratamiento adecuado. Y el hecho de que Can Yaman haya hablado tan abiertamente sobre su propia experiencia personal es un paso fundamental para romper el estigma que rodea a la salud mental y animar a otros a buscar ayuda sin temor ni vergüenza. 1. De los factores que contribuyeron significativamente a su deterioro mental, según ha relatado el propio Can Yaman, fue la intensidad implacable de su agenda laboral.
Los rodajes de las series turcas son notoriamente exigentes, con jornadas extenuantes que pueden durar hasta 16 horas al día, 6 días a la semana. Además, Can Yaman también tuvo que lidiar con la presión constante de mantener una imagen pública impecable, asistir a eventos promocionales sin fin y cumplir con sus compromisos publicitarios. Todo esto, sumado a la falta crónica de tiempo para descansar adecuadamente y desconectar del estrés, terminó inevitablemente pasándole factura. Otro aspecto que afectó profundamente a Can Yaman fue la invasión constante de su privacidad por parte de los medios de comunicación y los fans. Los paparazzi lo seguían a todas partes, publicando fotos y vídeos de su vida privada sin su consentimiento. Los fans en ocasiones se volvían demasiado intrusivos, acosándolo en la calle y en las redes sociales. Esta constante invasión de su espacio personal lo hacía sentirse vulnerable y desprotegido, exacerbando su ansiedad y estrés. La sensación de no tener control sobre su propia vida y la constante vigilancia a la que estaba sometido erosionaron su bienestar mental. Además, Can Yaman también tuvo que lidiar con las críticas y los juicios implacables del público. Como figura pública, estaba constantemente expuesto a comentarios negativos y opiniones despiadadas sobre su apariencia física, su trabajo y su vida personal. Aunque intentaba ignorar las críticas, era inevitable que lo afectaran en cierta medida. Es increíblemente difícil mantenerse indiferente ante el constante bombardeo de mensajes negativos, especialmente cuando provienen de personas que no te conocen en absoluto y que solo te juzgan por lo que ven en la pantalla. La constante negatividad y el escrutinio público minaron su autoestima y su confianza en sí mismo. La falta de apoyo emocional también fue un factor importante en la lucha de Can Yaman. A pesar de estar rodeado de gente, se sentía solo y aislado. No se sentía cómodo compartiendo sus problemas con sus compañeros de trabajo o con sus amigos, por temor a ser juzgado o malentendido. Le resultaba difícil confiar en alguien y abrirse sobre sus sentimientos. Esta falta de conexión emocional lo hacía sentirse aún más vulnerable y desesperado. La incapacidad de compartir sus cargas emocionales con otros agravó su sentimiento de soledad y desesperación. Es crucial entender que el aislamiento social es un factor de riesgo importante para la salud mental. Necesitamos conexiones significativas con otras personas para sentirnos apoyados, comprendidos y valorados. Cuando nos sentimos solos y aislados, somos más propensos a experimentar depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. La conexión humana es esencial para nuestro bienestar emocional y mental. Can Yaman ha reconocido que uno de sus mayores errores fue no buscar ayuda profesional a tiempo. Pensaba que podía superar sus problemas por sí mismo, pero se equivocaba. La salud mental es como cualquier otra enfermedad, requiere diagnóstico y tratamiento. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de valentía y responsabilidad. Es reconocer que necesitas apoyo y estás dispuesto a hacer lo necesario para mejorar tu bienestar. Demuestra una gran fortaleza admitir que necesitas ayuda y buscarla activamente. Afortunadamente, Can Yaman finalmente decidió buscar ayuda profesional y comenzó a trabajar con un terapeuta. A través de la terapia, pudo identificar las causas subyacentes de sus problemas, aprender a manejar sus emociones de manera saludable y desarrollar estrategias efectivas para afrontar el estrés y la ansiedad. También aprendió a establecer límites saludables y a proteger su privacidad. La terapia le proporcionó las herramientas necesarias para comprender y gestionar su salud mental. La terapia puede ser una herramienta muy poderosa para mejorar la salud mental. Puede ayudarte a comprender tus pensamientos y sentimientos, a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables y a mejorar tus relaciones interpersonales. Si estás luchando contra problemas de salud mental, te recomiendo encarecidamente que busques ayuda profesional. La terapia puede ser un camino hacia la recuperación y el bienestar. Además de la terapia, Can Yaman también ha encontrado apoyo en otras actividades, como el deporte y la meditación. El ejercicio físico libera endorfinas, que tienen un efecto positivo en el estado de ánimo. La meditación ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, y a mejorar la concentración y la atención plena. Estas actividades complementarias han contribuido a su recuperación y bienestar general. Es importante encontrar actividades que te ayuden a relajarte, a desconectar del estrés y a recargar energías. Ya sea leer un libro, escuchar música, pasar tiempo en la naturaleza o practicar un hobby, lo importante es encontrar algo que te haga sentir bien y te ayude a cuidar tu bienestar mental. El autocuidado es esencial para mantener una buena salud mental.
Can Yaman también ha aprendido a ser más consciente de sus límites y a decir que no a las cosas que no le hacen bien. Ha reducido su carga de trabajo, ha aprendido a priorizar su tiempo y ha establecido límites claros con los medios de comunicación y los fans. También ha aprendido a rodearse de personas positivas y que lo apoyan. Aprender a decir no y establecer límites saludables es crucial para proteger tu bienestar mental y emocional. Es fundamental aprender a decir que no a las cosas que nos agobian y nos causan estrés. No podemos hacerlo todo ni complacer a todos. Necesitamos priorizar nuestro bienestar y aprender a poner límites saludables. También es importante rodearnos de personas que nos apoyen, nos quieran y nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Un entorno de apoyo y relaciones saludables son esenciales para una buena salud mental. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que la salud mental es un tema importante que debemos abordar con seriedad y empatía. Es un llamado a la acción para que todos seamos más conscientes de nuestros propios problemas de salud mental y de los demás. Es una invitación a romper el estigma que rodea a la salud mental y a animar a otros a buscar ayuda cuando la necesiten. La concienciación y la empatía son clave para fomentar una cultura de apoyo y comprensión. Espero que la experiencia de Can Yaman les haya inspirado a cuidar su salud mental y a no tener miedo de pedir ayuda si la necesitan. Recuerden que no están solos y que hay personas que se preocupan por ustedes y que quieren ayudarles. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos darle la misma atención y cuidado. Ambos aspectos de nuestra salud son interdependientes y esenciales para una vida plena. Ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, hemos visto cómo la presión de la fama y el éxito pueden afectar la salud mental de una persona, incluso de alguien aparentemente tan fuerte como Can Yaman. Hemos analizado los factores que contribuyeron a su deterioro mental, como la intensidad de su agenda laboral, la invasión de su privacidad, las críticas del público y la falta de apoyo emocional. También hemos destacado la importancia de buscar ayuda profesional a tiempo y de encontrar actividades que nos ayuden a relajarnos, a desconectar del estrés y a recargar energías. Además, hemos aprendido a ser más conscientes de nuestros límites y a decir que no a las cosas que no nos hacen bien. Y sobre todo, hemos comprendido que la salud mental es un tema importante que debemos abordar con seriedad y empatía. La comprensión de estos puntos clave puede marcar la diferencia en nuestra propia salud mental y en la de quienes nos rodean. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Recuerden que no están solos y que hay personas que se preocupan por ustedes y que quieren ayudarles. La salud mental es un viaje, no un destino. Habrá altibajos, pero lo importante es seguir adelante y no rendirse. La resiliencia y la perseverancia son fundamentales en el camino hacia el bienestar mental. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya sido de utilidad. Su participación y apoyo son la razón por la que hago esto. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado problemas de salud mental? ¿Qué les pareció la historia de Can Yaman? ¿Qué consejos le darían a alguien que está luchando contra problemas de salud mental? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. El diálogo abierto y la conversación honesta son esenciales para romper el estigma y fomentar la comprensión. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden que su salud mental es lo más importante. Hasta la próxima. Priorizar nuestra salud mental es una inversión en nuestro bienestar general y en nuestra calidad de vida.